Hola y bienvenidos a otra receta más del canal. Hoy he preparado un pudín de pescado con salsa de lima, para los que prefieran comer pescado o un plato más suave para Navidad. Es una receta súper sencilla que además podréis preparar el día anterior. Así que sin más, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de merluza o de cualquier otro pescado blanco, medio litro de leche, 60 gramos de almidón de maíz, 750 mililitros de agua, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra, sal, un huevo, una cucharadita de pimentón dulce o paprika, media cebolla, una hoja de laurel, 3 ajos, perejil, una pastillita de ave crème de las de pescado, unas gambas, la cantidad que queráis porque las utilizaremos para decorar el pudín, 100 gramos de mayonesa, 250 mililitros de nata para montar y 125 mililitros de zumo de lima. Vamos a empezar preparando un caldo de pescado muy rápido. Para ello, en una olla vamos a poner el agua, le vamos a agregar el laurel, los ajos, el perejil, la cebolla. Aquí va la pastillita de ave crème de pescado, un poquito de sal, le agregamos también pimentón dulce, ahí va todo, un poquito de pimienta negra, mezclamos un poquito y vamos a dejar que empiece a hervir. Cuando hierva lo vamos a dejar unos 5 minutos que hierva. Le voy a agregar toda el agua, que antes no se la había agregado toda. Una vez ha hervido por 5 minutos, le vamos a agregar el pescado y con el pescado lo vamos a dejar hirviendo 5 minutos más. No mucho más porque el pescado ya sabéis que enseguida está cocido. Una vez han pasado esos 5 minutos, lo vamos a dejar enfriar y mientras tanto nos preparamos el resto de ingredientes. Y lo primero que vamos a hacer va a ser exprimir las limas hasta conseguir 125 mililitros, que es media taza. ¿Veis? Aquí tengo yo mis 125 mililitros de zumo de lima. Una vez ya tenemos el pescado más o menos frío, que no queme, vamos a separarlo y nos vamos a apartar la hoja de laurel y la cebolla y los ajos los vamos a dejar con el pescado. Y ahora en un bol lo vamos a triturar. Es tan sencillo como triturar el pescado. Otra versión de este pudín sería añadirle marisco. Podéis agregarle gambas y palitos de surimi. Y una vez están cocidos, los trituráis también con el pescado. El agua de cocción del pescado la volvemos a llevar al fuego. Y mientras tanto nos vamos a batir el huevo para tenerlo también preparado. También nos vamos a preparar la leche, que le vamos a diluir el almidón de maíz, que ya sabéis que la leche tiene que estar fría para que el almidón de maíz se disuelva perfectamente. Mientras tanto, el agua de la cocción del pescado ya estará hirviendo, así que ahora es el momento de agregarle la leche en la que hemos diluido el almidón de maíz. Vamos a mezclar un poquito. Y mirad, mientras os enseño el molde en el que yo voy a preparar el pudín. Es un molde de silicona, pero le voy a agregar también un poquito de aceite para que luego sea mucho más fácil desmoldarlo. Bueno, y aquí no hemos dejado de remover la leche porque enseguida se nos puede espesar, como lleva el almidón de maíz. Cuando veamos que está ya caliente, le vamos a agregar el pescado, que ya os he dicho que también podéis agregarle marisco si queréis. Le agregamos también el huevo batido. Vamos a ir mezclando. Aquí mucho cuidado no dejar de mezclar porque se os puede espesar en muy pocos segundos. Le agregamos un poco de sal y le agregaremos también pimienta negra al gusto.
Mezclamos bien y en los ingredientes no os lo he dicho, pero le podéis agregar si queréis un poquito de nuez moscada, que le va a dar un toque de sabor muy rico. Y en esta ocasión, como tenía miedo que no se me espesara, no la he rallado, simplemente le he puesto un poquito de la que tenía. Mirad, cuando veis que ya está haciendo estas burbujitas que hierve y veis que la masa ya está bastante espesa, pues bueno, dejamos un minutito más y ya será el momento de parar. Y ya preparado tenemos el molde y ya le vamos a colocar lo que va a ser el pudín de pescado. Nos ayudamos con una espátula para dejar la base bien lisita. Y mirad, a mí me ha sobrado un poquito aquí, que ahora os voy a enseñar lo que hice con él. Y lo vamos a dejar en la nevera cuando esté frío un mínimo de 6 horas. Si lo hacéis de un día para otro, mucho mejor. Y con las sobras, mirad, con un molde de corazoncitos también de silicona, lo coloqué y me salieron 3. Para preparar la salsa de lima, simplemente vamos a mezclar la nata con la mayonesa y el zumo de lima. Lo vamos a mezclar bien hasta que quede bien ligado. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, lo podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Las gambas que tenemos las vamos a freír, que las vamos a colocar como decoración encima del pudín. Y una vez ya lo tenemos listo, mirad, aquí lo voy a desmoldar. Uy, que se me cae la cámara. Bueno, vamos a sacarle el molde, lo desmoldamos, veis, se desmolda súper bien. Aquí está. Y por encima le vamos a colocar la salsa de lima, que os podéis dejar la salsera en el centro de la mesa por si alguien quiere añadirse más. Por encima os podéis poner creativos y lo decoráis como queráis. Yo le voy a añadir unas gambas y unos trocitos de lima. Os voy a cortar un trocito para que veáis que es súper suave, bueno, es que hasta se deshace. Mirad, le podéis poner por encima también un poquito más de la salsa. Y mirad aquí los corazoncitos tan monos que salieron, que oye, si queréis lo podéis hacer a modo individual, un corazoncito a cada uno y seguro que triunfáis. Y aquí tenéis ya una receta de pescado para Navidad que está deliciosa. Espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.